Buenas noches, comunidad. Me llamo Pancredo, aunque en la obra siempre me dicen el Panchito. Soy albañil, maestro de primera, y llevo en la construcción desde los 15 años aquí en la colonia Moctezuma, Ciudad de México. He levantado muros, vaciado losas, dormido en obras, a medio terminar comiendo tortas frías con los compañeros. Nunca me había pasado algo que me hiciera cuestionarme si hay cosas sueltas por el mundo que no tienen nombre. Esto ocurrió hace 4 años en una obra de uso mixto cerca de Tlatelolco, en una zona donde el suelo todavía guarda la humedad de las inundaciones viejas del lago. Me da vergüenza decirlo, pero hubo un momento de esa tarde en que me oriné del miedo. No me arrepiento porque lo que vi no era de este mundo, y alguien tiene que contarlo. Mi sobrino se llama Silverio, el hijo de mi hermana la Consuelo. Tenía 22 años cuando ella me lo pidió de rodillas para que lo pusiera a trabajar conmigo. Andaba sin chamba, sin lana, y la Consuelo me dijo que el muchacho necesitaba ocuparse en algo honesto antes de que se lo tragara la calle. Lo conocía desde chiquito. Era un chamaco flaco y callado, de esos que no dan guerra. Hablé con el maestro Eligio, el encargado de nuestra cuadrilla, y lo aceptamos. Los primeros días trabajó bien. Llegaba temprano, cargaba bultos, mezclaba el concreto sin chistar. El Eligio hasta me dijo que tenía manos para el oficio y que podía aprender rápido. Pero a los 10 días empecé a notar cosas. Primero fue la mirada. El Silverio se quedaba viendo fijo a los rincones de la obra, a los huecos donde no habíamos cerrado el muro todavía. Se quedaba ahí inmóvil, ojos muy abiertos, boca entreabierta, como escuchando algo que los demás no oíamos. Le hablaba y tardaba en voltear, como si regresara de lejos. Le eché la culpa al cansancio, que uno se desconecta en el trabajo. Luego vino el olor. Un martes en la tarde, mientras vaciábamos la losa del tercer nivel, sentí un tufo que no pegaba ahí. Era dulce y rancio al mismo tiempo, como cempasúchil podrido mezclado con coladera atascada, con un toque dulzón que se me instaló en la lengua y no se fue en todo el día. El Eligio me lanzó una mirada de reojo y encogió los hombros. Esas cosas uno las registra y las deja ir. Silverio llegó ese martes empapado desde temprano, ojos inyectados, labios resecos de fiebre. Le di agua y lo mandé a mezclar. Todo parecía normal hasta las 3 de la tarde, cuando el güero Tinoco, compañero de 12 años en el oficio, se tropezó cerca de la canaleta. No fue un tropiezo normal. Fue brusco, violento, como si algo lo jalara de golpe hacia la mezcla. Silverio estaba justo atrás, y en lugar de agarrarlo, en lugar de extender el brazo como hace cualquier persona cuando ve a alguien caer, Silverio lo empujó, con las 2 manos, con una fuerza que no correspondía a ese cuerpo flaco. El güero Tinoco cayó de cabeza dentro de la mezcla de cemento. El sonido fue sordo y espeso, horrible. Silencio. 2 segundos que pesaron como losas. Corrimos todos. Metimos los brazos, jalamos. El güero salió blanco, cubierto hasta los hombros, tosiendo y escupiendo gris. Lo llevaron de emergencia. Perdió la vista del ojo derecho por el cemento. Nunca volvió a la obra. Busqué a Silverio con la vista. Estaba parado en la orilla del tercer nivel, mirando hacia abajo, hacia donde habíamos sacado al güero, y sonreía. No era una sonrisa de persona. Demasiado ancha, las comisuras llegaban más lejos de lo que debería permitir la carne de una cara humana. Los dientes le brillaban muy blancos con el sol de la tarde. Los ojos no sonreían. Los ojos estaban fijos, quietos, sin parpadear ni una sola vez. Volteó a verme muy despacio. La sonrisa se fue borrando poco a poco,
como si alguien jalara los músculos hacia adentro. Me habló, pero no con su voz de siempre. Era una voz ronca, grave, de garganta rota, que parecía salirle del pecho, de más abajo todavía. No entendí las palabras, pero las sentí en los huesos como descarga eléctrica. Luego se dobló. No como desmayo, se dobló al revés. La columna se arqueó hacia atrás, con un chasquido seco que se me instaló en la memoria y que todavía escucho cuando todo está callado. Cayó al piso de rodillas y empezó a gatear. Pero gateaba con las rodillas dobladas hacia el lado equivocado, los pies apuntando hacia arriba, avanzando entre los andamios y las varillas a una velocidad que no era humana, sin golpearse con nada, como si conociera de memoria cada obstáculo de la obra. Gritaba, no de dolor. Gritaba con una frecuencia que el oído no procesa bien, como estática de radio amplificada en carne viva. Los demás se pegaron a los muros o corrieron a las escaleras. Nadie lo detuvo. Nadie pudo. Bajó los 3 niveles en segundos por la rampa de acceso y salió a la calle todavía gateando, todavía gritando, retorciéndose entre los autos estacionados. La última vez que lo vi fue cuando dobló la esquina sobre Moctezuma, con el sol de lado y una sombra que no correspondía a la forma de su cuerpo. 4 años lleva mi hermana la Consuelo sin saber nada de Silverio. Nadie en la colonia lo volvió a ver. Presenté la denuncia. El Ministerio Público dijo que fue desaparición voluntaria, que el muchacho se fue por su pie. Sí, por su pie y sus manos y su columna doblada en ángulos que Dios no diseñó. Renuncié a esa obra esa misma tarde. Nunca volví al 3er nivel. Hasta la fecha me persigno antes de vaciar cualquier losa. Y cuando veo a alguien sonreír demasiado, cuando la comisura llega más lejos de lo que debería llegar, siento que las piernas se me hacen de plomo y necesito salir al aire, cualquier aire, que me limpie lo que todavía cargo adentro. Eso que cargó el Panchito durante 4 años no tiene nombre en ningún diccionario. La Consuelo sigue esperando a su hijo. Y uno no sabe qué es peor, sino saber qué pasó o haber visto lo que el Panchito vio. Que Dios guarde a todos los que trabajan doblando el lomo de sol a sol, porque a veces la obra esconde cosas que no pusieron los albañiles. Vamos con la siguiente historia. Oigan, una pregunta rápida. ¿Desde qué parte del mapa me están escuchando hoy? Déjenme su ciudad en los comentarios. Quiero saber desde dónde nos llega la señal. Buenas noches, comunidad de relatos jamás contados. Me llamo Eladio, aunque aquí en el trabajo todos me dicen Don Layo. Tengo 63 años, soy de Salvatierra, Guanajuato, pero llevo más de 20 años viviendo en Texas, en una ciudad pequeña que está a unos 40 minutos de San Antonio. Vine igual que muchos, buscando lo que en México no encontraba. Me quedé porque aprendí bien el oficio, porque la construcción acá paga diferente, y porque mis hijos ya nacieron texanos y no pienso moverlos de su tierra. Soy albañil, pongo block, mezcla, igual que toda la vida, no más que en inglés le dicen diferente y los colores son otros. Pero esto que les cuento no tiene nada que ver con el trabajo honesto. Tiene que ver con lo que me encontré un viernes por la noche en una casa en construcción a las afueras del condado. Y por lo que desde entonces no salgo de noche sin revisar que mi revólver esté cargado. Era un viernes de quincena, como las 9 de la noche. Yo había terminado mi turno a las 5 y me había ido directo al mercado a comprar lo de la semana. Mi señora, la Remedios, ya tenía la cena lista cuando llegué. Estaba quitándome las botas cuando me acordé. Mis herramientas.
Las había dejado en la obra nueva, una casa que estábamos levantando en un rancho al norte de la ciudad, en zona de puro pastizal seco y árboles de mezquite. El problema era que al día siguiente tenía trabajo extra en una obra cerca de la casa, y ese dinero iba directo a mandárselo a mi mamá en Salvatierra. Sin mis herramientas no podía trabajar bien. Sin ese trabajo extra, mi mamá se quedaba sin su sobre del mes. La Remedios me dijo que lo dejara para el sábado en la mañana. Le dije que sí con la boca, pero los dos sabíamos que no iba a dormir pensando en eso. Me tomé un café, agarré mi camioneta y me fui. Son como 20 minutos de la ciudad al rancho por una carretera federal que tiene muy poca iluminación. Llegué como a las 10 menos cuarto. No había ningún carro estacionado afuera. Normal para un viernes por la noche. La cuadrilla no trabaja de noche. Bajé, agarré mi linterna de mano y entré por donde siempre. La parte trasera de la casa, donde todavía no hay puerta instalada. Nomás un hueco en el muro con plástico negro colgado. El olor me golpeó antes de que los ojos me sirvieran de algo. No era el olor de la obra que uno ya conoce. Cemento, madera, polvo de bloc. Este olor era cobre puro, sangre fresca y caliente mezclada con ocote quemado y copal barato. Ese humo espeso que se pega en la ropa de las velaciones. El estómago se me apretó solo, antes de que yo decidiera tener miedo. Moví la linterna hacia el centro de lo que va a ser la sala principal. Había como 12 personas paradas en círculo. Lo fui procesando en pedazos, como cuando la mente no quiere aceptar de golpe lo que están viendo los ojos. Ropa oscura, algunos encapuchados, otros con la cara al descubierto. En el centro había algo en el suelo. Pensé que eran costales de material, pero los costales no tienen patas. Eran cabras, o lo que quedaba de ellas. 2, 3, no supe bien cuántas, porque los pedazos ya no correspondían con ninguna forma que uno reconoce. Olía como carnicería abierta mezclada con tierra mojada y algo más dulce que prefiero no nombrar. Me quedé helado en la entrada. No me moví, no respiré. Uno de ellos me vio primero. Se giró muy despacio hacia mí, como si ya supiera que estaba ahí antes de que yo entrara. Y entonces los demás voltearon también, uno por uno, sin apurarse, sin asustarse. No había sorpresa en ninguna cara. Solo me miraban. Los alumbré con la linterna y lo que vi en sus ojos me apagó algo por dentro. Estaban negros. No negros de pupila dilatada, no de la oscuridad del lugar. Negros completos, sin blanco, sin iris visible, como 2 agujeros abiertos en una cara. Todos iguales. Los 12 pares de ojos, iguales. No dijeron nada. Nomás miraban. 2 se separaron del grupo y avanzaron hacia mí. Lo hacían con los hombros bajos y la cabeza echada hacia adelante, como perros cuando rastrean algo. Rápido. Demasiado rápido para personas que parecían caminar despacio. Yo soy viejo. Las rodillas ya no responden igual, y el primer escalón de una escalera me cuesta más de lo que debería. Pero tengo 63 años vividos en México y en Texas, y uno no llega a viejo siendo tonto. En Texas es legal portar arma con licencia. La mía la tengo desde hace 15 años. Un revólver calibre 38 que cargo en la cintura cuando salgo de noche a zonas solas, porque los asaltos no preguntan edad ni documentos. Saqué el arma, alcé el brazo, disparé al aire. El estallido en ese espacio cerrado retumbó en los muros sin terminar y me golpeó los oídos con un pitido que duró horas. El fogonazo iluminó todo por un segundo. Bastó para ver a los 2 que venían detenerse en seco, para ver a todos los del círculo agacharse al mismo tiempo, y para ver
Lo juro por mis hijos, como esos ojos negros se cerraban y se abrían sin ningún parpadeo humano, como obturadores de cámara, lentos y mecánicos. Los dos que avanzaban giraron y corrieron de regreso al grupo. No sé si fue el ruido o el fogonazo. No me quedé a averiguarlo. Salí corriendo, me subí a la troca, arranqué y no paré hasta que vi las luces de la ciudad. Mis herramientas siguen en esa casa. Nunca volví por ellas. Compré herramienta nueva con el dinero del trabajo del sábado y no le dije nada a nadie hasta ahora, que se los cuento a ustedes. La Remedios me preguntó esa noche por qué llegué temblando y con olor a pólvora en la camisa. Le dije que había visto una víbora muy grande en la obra y me asusté. Todavía no le he dicho la verdad. A lo mejor nunca se la digo. Lo que encontró el don Layo esa noche no fue vandalismo, no fueron drogadictos, no fue nada que tenga explicación sencilla. Hay gente que usa las obras abandonadas para cosas que uno no quiere saber. Y a veces lo que hacen ahí deja una puerta abierta. Suerte que el don Layo siempre fue precavido, porque si no, no estaríamos escuchando esta historia hoy. Si esto te está gustando, el like y la suscripción ayudan a que el canal siga vivo. Y si tienes una historia que no te has atrevido a contar, este es tu espacio. La que sigue no se queda atrás. Buenas noches, comunidad de relatos jamás contados. Me llamo Fortino, aunque en el gremio me conocen como el Maestro Tino. Llevo 32 años en el oficio desde que era chalán, cargando bultos de cemento en la colonia Independencia aquí en Monterrey, hasta agarrar mi propia cuadrilla hace ya más de una década. Tengo a 13 hombres bajo mi cargo, gente seria que confía en mí para traerles la chamba. Eso pesa, comunidad. No es nomás el dinero de uno, es el gasto de 14 familias. Por eso cuando me llegó este contrato pensé que Dios me estaba pagando los años de sacrificio. Era la obra más grande de mi vida, el trabajo que iba a cambiar el rumbo de los míos. Y lo que pasó adentro de esa propiedad fue lo más difícil de explicar que me ha tocado vivir. Y miren que en 32 años he visto de todo en las obras. El encargo vino a través de un notario que contactó a un primo mío. El dueño era un señor que vivía en el extranjero y quería remodelar una casona antigua que había heredado, ubicada en la colonia Obispado. De esas casas viejísimas, con muros de piedra de casi 1 metro de grosor, techos de duela y patio interior con fuente seca. El contrato era para demoler y reconstruir todo el interior, respetando la fachada patrimonial. El pago era en 3 partes y la suma total era la más grande que yo había firmado en mi vida. Le encendí una veladora a la Virgen esa misma noche. Empezamos un lunes a principios de marzo. La primera semana fue normal. El edificio estaba bien estructuralmente, pero por dentro olía a décadas de encierro. Madera húmeda, polvo viejo, ropa guardada mucho tiempo. Mis 13 hombres trabajaban sin quejarse. El Chivo, mi segundo al mando, me dijo la primera tarde que la casa se sentía rara, muy callada, de esas propiedades donde el ruido de afuera no entra. Le dije que eran los muros gruesos. Le eché la culpa a los muros. Al tercer día empezaron las cosas chicas. Herramientas que uno dejaba en un lugar y amanecían en otro. No en el lugar equivocado como cuando uno las mueve sin acordarse, sino en lugares sin sentido. Una cuchara de albañil dentro de un cajón de cocina vacío. Un nivel de burbuja colocado perfectamente sobre el marco de una ventana tapiada. Nadie decía nada, porque en la obra uno no quiere parecer asustadizo. Pero yo lo notaba. Los hombres trabajaban más juntos. Nadie se quedaba solo en ningún cuarto. La segunda semana, el Maicol, uno de los más jóvenes,
me dijo en voz baja que había visto a alguien asomarse por el corredor del segundo nivel. Un hombre mayor, de traje oscuro, parado al fondo mirando hacia el patio. Fui a revisar. No había nadie. La única escalera era la que nosotros usábamos y ninguno había subido en esa hora. Le dije al Michael que era el reflejo de alguna ventana. Me miró como me miran los hijos cuando saben que uno está mintiendo. El jueves de la segunda semana fue cuando ya no pude echarle la culpa a nada. Eran como las 3 de la tarde. Estábamos los 14 en el patio interior, yo dando instrucciones sobre el trazo de la nueva losa. Calor, polvo de demolición flotando, olor a cemento y tierra vieja revuelta. De repente el chivo levantó la vista y se quedó quieto. Luego el Michael. Luego todos, uno por uno, sin que nadie dijera nada, fuimos levantando la mirada hacia el corredor del segundo nivel. Había un hombre parado ahí, traje oscuro, corbata, pelo blanco peinado hacia atrás. De pie, con las manos juntas al frente, mirándonos. No se movía, tenía la postura de alguien que lleva mucho tiempo esperando algo. Yo grité. Le grité en voz alta que quién era, que qué necesitaba, que bajara. El hombre no respondió. Tampoco se movió, nomás nos miraba. Y entonces noté lo que tardé en procesar porque el cerebro no quiere aceptarlo. Sus pies no tocaban el suelo del corredor. Estaba a unos 20 centímetros por encima de la duela. Flotando. Quieto. Mirándonos a los 14. Nadie corrió de golpe. Fue peor que eso. 10 segundos de silencio donde los 14 nos quedamos sin movernos, sin respirar, con ese frío que no corresponde al calor de la tarde metiéndosenos por la nuca. Un frío que huele a nada, que no tiene temperatura real, pero que te convence de que algo está muy mal. Luego el chivo soltó su cuchara. El sonido del metal contra el piso nos despertó a todos. Salimos. Los 14. Por el portón, por el zaguán, por donde cupo cada quien. Nadie esperó a nadie. Dejamos herramientas, materiales, el termo del café todavía caliente en el patio. Yo fui el último porque soy el jefe y solo podía pensar en contar cabezas, en asegurarme de que mis 13 hombres salieran. Salieron todos. Llamé al notario esa misma tarde. Le dije que había un problema con la propiedad y que necesitaba hablar con el dueño. Me tardaron 2 días en contestar. Cuando por fin hablé con el representante legal, me dijo, con una naturalidad que todavía me da escalofrío, que el señor dueño había fallecido hacía 3 semanas, antes de que nosotros empezáramos. Que el trámite de la herencia estaba en proceso, que si podíamos continuar la obra. 3 semanas muerto. Y nosotros lo habíamos visto parado en su corredor, mirándonos. Devolví el anticipo. Los 14 renunciamos ese mismo día, sin discutir, sin que nadie tuviera que convencer a nadie. Fue la primera vez en 32 años que me rajé de un trabajo. Y lo volvería a hacer. 14 hombres. 14 testimonios del mismo momento. Eso no es locura colectiva, eso es evidencia. El maestro Tino no perdió solo una obra, perdió la fe de que los lugares son no más ladrillo y concreto. A veces el dueño se queda aunque ya no esté. Que descanse ese señor, donde quiera que haya ido. Va la siguiente. Buenas noches, comunidad. Me llamo Refugio, aunque en la obra siempre me decían el Cuco. No sé bien por qué, así me quedé. Llevo toda mi vida en la construcción, pero lo que les voy a contar pasó en el 2011, cuando yo tenía 38 años y estaba trabajando en uno de los rascacielos nuevos que estaban levantando en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Para los que no conocen esa zona, Santa Fe es torres de vidrio, plazas enormes, oficinas de empresas extranjeras.
Todo muy moderno, todo muy brillante, pero Santa Fe tiene historia que la gente prefiere no recordar. Antes de ser lo que es hoy, fue barrancas, tiraderos de basura, asentamientos irregulares. Y antes de todo eso fue otra cosa que yo descubrí de la peor manera posible en un turno de velador que jamás debí haber aceptado. Me tocó cubrir la guardia nocturna porque el velador titular, el Beto, se puso malo del estómago y no fue. El contratista me ofreció paga doble si me quedaba esa noche. Mi señora acababa de tener a mi segunda hija y el gasto del hospital todavía lo andábamos pagando a plazos, así que no lo pensé. Me quedé. Eran las 10 de la noche cuando el último trabajador salió y me dejaron las llaves del caseto, una linterna industrial y el teléfono del encargado de seguridad por si algo pasaba. La obra estaba en el piso 14 de lo que iban a ser 32 niveles. Muros sin acabado, varillas por todos lados, el viento de Santa Fe que a esas alturas te corta la cara, aunque no sea pleno invierno. Las primeras 2 horas fueron normales. Caminé el perímetro, checé que no hubiera nadie metido sin permiso. Eso siempre pasa en las obras grandes. Gente que se mete a robar cable, varilla, lo que encuentren. Todo estaba solo. El único ruido era el viento pasando entre los muros abiertos y el zumbido lejano de los coches en el periférico allá abajo. A la medianoche empezaron los golpes. No eran de material cayendo ni de varillas moviéndose con el aire. Llevo años en esto, los reconozco. Estos venían de abajo, del sótano, de los niveles de cimentación. Un golpe sordo, como puño contra concreto, retumbando hacia arriba por las columnas. Un golpe, silencio. Otro golpe, silencio. Ritmo parejo, sin apurarse. Como alguien llamando a una puerta muy gruesa con mucha paciencia. Bajé 2 niveles por la escalera provisional para revisar y el olor me detuvo antes de llegar. Tierra. Tierra mojada. Tierra fresca. Tierra recién revuelta. Ese olor que uno conoce de sobra en la construcción, pero que a medianoche, solo y sin explicación, te pone la piel de gallina. No habían estado cavando esa tarde. La etapa de excavación llevaba semanas terminada. Alumbré con la linterna hacia la base de la excavación. Entre los pilotes de cimentación había algo saliendo del suelo. El escombro no tiene forma. Lo que yo estaba viendo sí la tenía. Eran huesos. No 1 ni 2, eran muchos, acomodados en lo que claramente habían sido entierros formales, con orientación, con posición, con la alineación de alguien puesto ahí a propósito hace mucho tiempo. Las obras de cimentación los habían partido y desacomodado, pero ahí estaban. Fémures, costillas, cráneos parciales, asomando entre el concreto y la grava compactada. Me quedé sin moverme un tiempo que no supe calcular. El frío llegó sin aviso, no el frío del viento que ya conocía. Este no tenía dirección, no venía de ningún lado concreto, sino que aparecía de golpe a tu alrededor, como si el aire se enfriara desde adentro. Se me heló la nuca, los hombros, los antebrazos, y con el frío llegó el olor diferente. Encima de la tierra apareció cera de vela derretida, incienso viejo, flores secas y polvorientas. El olor de una iglesia muy antigua que llevan años sin abrir, y entonces los escuché. No eran golpes ya, eran voces. Bajas, muchas al mismo tiempo, rezo murmurado en conjunto, como rosario en velación, pero viniendo del suelo, de entre los pilotes, de todas partes al mismo tiempo. Un murmullo continuo que subía y bajaba en tono, que se me instaló en el pecho como vibración antes de llegarme siquiera a los oídos. Mis piernas se pusieron de plomo. No solo de miedo, sino de ese peso físico que no obedece,
que te ancla cuando el cuerpo decide por su cuenta que no se va a mover. Un cráneo que sobresalía del concreto a unos 3 metros de donde yo estaba tenía la mandíbula abierta. No abierta como cae la quijada de los muertos. Girada, apuntando directamente hacia donde yo estaba parado con mi linterna. Y mientras lo miraba, la mandíbula se movió. Despacio. Se cerró. Con ese chasquido seco de hueso viejo contra hueso viejo que no debería existir en un sótano de rascacielos en el año 2011. Subí. No sé cuántos escalones brinqué de un solo paso. Llegué al 14, agarré mi termo y mi chamarra y salí hasta la banqueta de Vasco de Quiroga, con el corazón reventándome el pecho. A la mañana siguiente le conté al contratista lo de los huesos. Me miró un momento en silencio y me dijo, con una calma que me pareció muy sospechosa, que ya lo sabían. Que durante la excavación inicial, los arqueólogos del Ain Acha habían catalogado restos humanos correspondientes a un cementerio de finales del siglo XVIII y principios del XIX, época de la independencia, cuando esa zona era campo abierto con parroquias. Que el permiso de construcción se había otorgado de todas formas porque no era zona protegida. Ya lo sabían. Y me mandaron a dormir encima de ellos de todas formas. Renuncié esa misma mañana. Nunca volví a esa obra. Y cada vez que paso por Santa Fe y veo esas torres brillando de noche, me pregunto cuántos siguen ahí abajo, golpeando, rezando, esperando que alguien los escuche desde arriba. El Cuco no encontró un cementerio por accidente. Lo pusieron ahí, a solas, sin decirle nada, encima de gente que merece respeto y descanso. Hay mucha ambición en esta ciudad enterrada debajo de todo lo que brilla. Uno rezaría por los muertos de Santa Fe, pero quién sabe si ya saben que alguien los escucha. ¿Ustedes habrían bajado a revisar de dónde venían esos golpes? Yo creo que no. Yo creo que ninguno. Oigan, vamos a mitad del camino y estas historias se están poniendo cada vez más pesadas. Si tienen algo que les pasó en una obra, en un trabajo nocturno, en algún lugar que nunca les cuadró, mándennos su historia al correo de la descripción. Estas historias existen porque ustedes las mandan. Va la siguiente. Hola comunidad, me llamo Gilberto, tengo 26 años y soy de Tula de Allende, Hidalgo. Llevo en la construcción desde los 16, cuando me salí de la secundaria, porque en mi casa la necesidad apretaba y no había de otra forma de ayudar. No soy de los que creen en todo lo que les cuentan. Siempre fui de los que se burlan cuando alguien dice que vio algo raro en alguna obra o en algún callejón. Que si el duende, que si la llorona, que si el alma en pena. Me valía, hasta que me pasó a mí. Y no solamente lo vi, me lastimó físicamente. Si no llego a abrirme tantito más rápido esa noche, estaría contándoles esto con un parche permanente en el ojo izquierdo. Hace 2 años me contrataron para trabajar en una construcción en obra negra que pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Construcción del municipio. Era un edificio de 3 plantas en una calle céntrica de Tula, a 2 cuadras del mercado principal. Trabajo bien pagado para lo que uno acostumbra. El contratista era conocido, sin peros aparentes. Empecé un lunes junto con otros 4 chavos de la zona, que tampoco conocía mucho, pero que parecían gente seria. Desde el primer día el lugar olía diferente. No el olor normal de la obra, que uno ya conoce de memoria. Humedad, cal, polvo de bloc. Era tierra de maceta mojada, mezclada con algo dulce y fétido, que no se lograba ubicar de dónde venía. El Nico,
Uno de los otros chavos dijo desde el primer día que el aire adentro costaba más trabajo respirarlo, que se sentía denso. Yo le eché la culpa al polvo de cal y al encierro de años. Al tercer día encontramos la foto. Estábamos demoliendo una pared del fondo cuando el Nico sacó entre el escombro un portarretratos de madera roto por la mitad, pero con la foto intacta adentro. Era una foto de estudio en blanco y negro. Una mujer de unos 50 años, pelo negro recogido con un chongo apretado, ropa oscura de cuello alto, una expresión seria que no era tristeza, pero que tampoco invitaba a nada. La pusimos a un lado y seguimos trabajando. Esa tarde, en el caseto, le mencioné la foto a don Abundio, el velador del sindicato, un señor mayor de esos que llevan tanto tiempo en un lugar que ya son parte del mobiliario. Le describí a la mujer. Se quedó callado. Le mostré la foto. La miró, la volteó, me la devolvió sin decir nada por un momento. Luego, en voz muy baja, me dijo que esa era la señora Hortensia, la esposa del licenciado Bermúdez, el líder sindical que había desaparecido hacía 8 años, en circunstancias que nadie explicó bien. La señora Hortensia había desaparecido también, poco tiempo después, y todo mundo en el municipio sabía de los rumores, de que las cosas raras que pasaban en esa construcción tenían que ver con ella, pero nadie lo decía en voz alta porque el sindicato seguía siendo el sindicato y uno no se mete con eso. Al día siguiente el Nico y otros 2 no llegaron, amanecieron con fiebre. Nos quedamos nomás el Chato y yo. Trabajamos la mañana sin novedad. En la tarde, como a las 4, el Chato subió al segundo nivel a levantar un muro, y yo me quedé solo en la planta baja midiendo un trazo. Fue cuando empecé a escuchar los pasos. No venían de arriba donde estaba el Chato. Venían del rincón más oscuro de la planta baja, donde todavía no habíamos abierto ventanas y la única luz entraba por el vano de la puerta. Pasos lentos y muy deliberados, de alguien que sabe exactamente dónde está pisando. Un paso, pausa. Otro paso, pausa, como si quisiera que yo los escuchara uno por uno. Alumbré con mi linterna. El rincón estaba vacío. 10 minutos después, el olor cambió de golpe. La cal húmeda desapareció y llegó olor a cabello quemado. Ese olor acre que pica en la nariz y se te instala en el fondo de la garganta, como cuando un mechón cae sobre un comal caliente. Levanté la vista. Ella estaba al fondo, dentro de la sombra, pero visible. Era la mujer de la foto, el pelo negro ahora suelto, muy largo, cayéndole hasta la cintura. Ropa oscura, brazos a los costados. Me miraba fijo sin moverse, sin parpadear, con una expresión que no era tristeza ni odio, sino algo más difícil de nombrar. Hambre. La cara de alguien que lleva mucho tiempo esperando y por fin tiene lo que quiere parado enfrente de ella. No pude gritar, no pude moverme. Empezó a caminar hacia mí. No flotaba, no se deslizaba. Caminaba, pero sin producir ningún sonido, los pies tocando el piso de tierra sin tronar, lo cual era imposible porque esa tierra tronaba con cualquier paso. Avanzó con una calma que es más aterradora que cualquier velocidad. Me quedé paralizado hasta que estuvo a menos de 4 metros. Ahí sí corrí. Grité el nombre del Chato y corrí hacia las escaleras. Él bajó preguntando qué pasaba, pero antes de llegar al primer escalón, sentí que algo me jalaba del pelo desde arriba de la nuca, con una fuerza seca y fría, dedos enredándose en mi cabello con una precisión de garra. Me doblé hacia atrás. Lancé el codo con toda la fuerza que pude. Algo se soltó, y entonces algo me rozó la mejilla izquierda, justo debajo del ojo, una uña larga arrastrándose en diagonal de arriba a abajo.
El ardor llegó de inmediato. El chato me sacó afuera. La cicatriz de la mejilla tardó meses en quitarse. El médico dijo que era un arañazo profundo. Le dije que me había golpeado con una varilla. En esa obra nunca volví a entrar. Agarramos nuestras cosas al día siguiente de madrugada y nos fuimos sin dar explicaciones al contratista. Pero lo que me despierta a veces de madrugada no es el ardor de la mejilla, es lo que sentí en el pelo antes del arañazo. Esos dedos fríos enredándose despacio, jalando con cuidado, como si lo que ella quería no era lastimarme, como si lo que quería era quedarse con algo mío para siempre. La señora Hortensia lleva años en esa obra. Nadie la corrió, nadie la exorcizó. Y mientras ese edificio del sindicato siga en pie, ella sigue ahí adentro, esperando al siguiente que entre solo. Gilberto se salvó por poco. El ojo que conserva bien vale más que cualquier quincena. Va la siguiente. Buenas noches, comunidad. Me llamo Celestino. Aunque allá en Ohio todos me decían Tino, y así me quedé. Tengo 54 años y llevo más de 30 en la construcción, trabajando en los dos lados de la frontera, según cómo estuviera la situación. Vine de Zacapu, Michoacán, a los 19 años con un primo que ya tenía papeles y me consiguió chamba en una empresa constructora de Columbus. No hablaba inglés, no conocía a nadie, pero sabía poner tabique, y eso era suficiente para que me dieran un lugar en la cuadrilla. Esto que les voy a contar pasó hace 25 años, cuando yo tenía 29, y lo cargo en la memoria como se carga algo muy pesado que no puedes soltar aunque quieras. No porque me haya pasado algo malo a mí directamente, sino porque vi cómo la tierra se cobró lo que le debían. Y eso, comunidad, no se le olvida a nadie que lo ve con sus propios ojos. Nos contrataron para construir una mansión en las afueras de Columbus, en una zona con terrenos enormes, donde las casas tienen nombre propio, y el vecino más cercano está a medio kilómetro. El dueño era un señor que se llamaba Mr. Harlan, un hombre de unos 60 años, blanco, muy delgado, con ese tipo de cara que parece que nunca en la vida ha tenido que pedir un favor a nadie. Dinero viejo, de ese que no necesita presumirse porque se nota solo. Andaba en la obra todos los días con su saco de lana y sus zapatos que brillaban aunque estuviera parado en el lodo, revisando, señalando, quejándose siempre de algo. Con los trabajadores locales era difícil. Con nosotros, los que no hablábamos bien inglés, era otra cosa completamente. Nos hablaba gritando y despacio, como si el volumen fuera a ayudarnos a entender. Si algo no le gustaba, se paraba frente al trabajador, le ponía el dedo en el pecho y lo miraba desde arriba, aunque el tipo fuera más alto que él. Una vez le hizo eso al Chencho, mi compa de Zacapu, que era grandote y buena persona, gente de bien. El Chencho aguantó sin decir nada, porque ninguno de nosotros podía perder esa chamba. Eso duele más que el insulto mismo, comunidad. Tragarte el coraje porque necesitas el dinero y no puedes darte el lujo de defenderte. Había algo raro en ese terreno desde los primeros días. El suelo en esa zona de Ohio es arcilla roja, densa, que absorbe el agua y no la suelta fácil. Cuando llovía, el terreno se ponía como plastilina y olía a tierra mojada tan fuerte que se te metía hasta en la comida. Pero había una esquina, la noreste, donde iba a ir la bodega de servicio, que siempre olía diferente a todo lo demás. Más oscura, más profunda, como panteón recién regado después de lluvia, mezclada con algo todavía más viejo que no tiene nombre fácil. El Chencho me dijo una mañana que en esa esquina las herramientas no querían trabajar,
que la pala rebotaba como si hubiera roca, pero cuando metías la barra de acero no encontrabas nada, solo tierra blanda que se cerraba sola alrededor del fierro. Se lo dijimos al capataz americano, un tal Mr. Davis, que era buena gente. Él se lo dijo a Mr. Harlan. Mr. Harlan dijo que éramos supersticiosos y que siguiéramos trabajando. Un martes a mediodía llegó Mr. Harlan con un arquitecto a revisar el trazo de la bodega. El cielo estaba nublado, con ese gris amarillento antes de tormenta que no es bonito, sino amenazante, de esos cielos que aprietan el pecho. Yo estaba mezclando concreto con el chencho a unos 10 metros de la esquina noreste. Mr. Harlan se paró exactamente en esa esquina. Caminó sobre el trazo explicándole algo al arquitecto, señalando con las manos hacia arriba y hacia los lados. Y entonces se detuvo en seco. Lo vi pararse a la mitad de un gesto, con el brazo todavía extendido en el aire. El arquitecto también se detuvo, mirándolo. Yo dejé de mezclar sin darme cuenta. El suelo debajo de Mr. Harlan se movió. No fue temblor. No fue el terreno cediendo por agua subterránea. Fue un movimiento hacia abajo, concentrado y específico, como si el suelo estuviera tragando algo con calma. Sus pies desaparecieron hasta los tobillos en un segundo. Él bajó la vista, abrió la boca. No alcanzó a gritar porque en el siguiente segundo ya estaba hasta las rodillas, con esa arcilla roja cerrándose a su alrededor como masa apretada y fría. El arquitecto saltó hacia atrás gritando. Nosotros corrimos. Mr. Harlan tenía la tierra hasta la cintura y las manos extendidas hacia arriba, buscando agarrarse de algo, de cualquier cosa. Le extendí el mango de mi pala. Sus manos lo agarraron. Jalé con todo lo que tenía. El chencho llegó por el otro lado y agarró el brazo. 4, 5 segundos jalando los dos, con los pies hundiéndose un poco también en la arcilla blanda. Salió. Cayó de espaldas al suelo firme, cubierto de arcilla roja hasta el pecho, temblando, con los ojos más abiertos que he visto en una sola persona en toda mi vida. El hoyo donde había estado parado se cerró completamente en menos de 30 segundos. Arcilla lisa, pareja, como si nunca hubiera habido nada. Mr. Harlan nunca volvió a la obra. Mandó a su representante a pagar el contrato y avisar que la construcción se suspendía indefinidamente. La mansión quedó a la mitad para siempre. Lo que más recuerdo no es el momento en que se hundió. Es la cara que tenía Mr. Harlan cuando lo sacamos. No era la cara de alguien que casi se ahoga en tierra. Era la cara de alguien que vio algo allá abajo. Algo que lo miró de regreso desde adentro de esa arcilla roja. Algo que lo dejó salir, pero no más para que se acordara siempre de que estuvo ahí dentro y de que le dieron chance de regresar. El chencho y yo no volvimos a trabajar en ese condado. Y cada vez que mezclo concreto y huelo la tierra mojada, pienso en esa esquina noreste de Columbus y en lo que sea que vive ahí abajo, esperando paciente al siguiente que se pare encima sin pedir permiso. La tierra esperó, no se apuró, y cuando llegó el que merecía lo tragó despacio, con calma, como quien cobra una deuda que lleva mucho tiempo pendiente. El Tino y el chencho lo sacaron, sí, pero algo se quedó con Mr. Harlan ahí abajo. Se lo vieron en la cara. Ahora sí, prepárense para lo que viene. La última historia de esta noche. Hola comunidad, me llamo Javier, aunque en la obra todos me dicen el Javi desde morro y ya ni me molesta. Soy de Irapuato, Guanajuato. Llevo 18 años en la construcción y hasta hace poco era de los que llegaban temprano, cargaban doble y no se quejaban. Ahora trabajo igual,
pero ya no soy el mismo, y cada vez que alguien me dice que me veo mayor de mi edad, sé exactamente de dónde viene eso. Y cuando les cuente esto, van a entender por qué. Lo que me pasó no tiene apariencia de terror. No huele a azufre, no aparece en la madrugada, no deja escombro. Se te va metiendo en silencio, de día, en plena luz del sol, mientras una viejecita te regresa el cambio con la palma fría de su mano. Esto pasó hace 3 años en una obra de departamentos en la zona industrial de Silao. Obra grande, buen contrato, ingenieros exigentes. Un lunes el maestro Candelario me mandó a comprar material a una ferretería del centro que le habían recomendado, de esas que llevan décadas en el mismo local y tienen de todo aunque no lo parezca. Me dio la lista: bloc, varilla del 3/8, malla electrosoldada, cemento. Me dio el dinero y me dijo que fuera y regresara rápido porque la tarde estaba apretada. Llegué al local. Era angosto, con el techo alto y repisas llenas hasta arriba, donde huele a aceite de motor, polvo de bloc y madera vieja. Entré llamando. Nadie salió de inmediato. Esperé, y entonces apareció ella desde el fondo. Era una mujer muy anciana. No anciana de 80 años, que ya eso impresiona. Anciana de una forma que no parece posible en alguien que todavía camina y despacha. La piel de la cara era como papel de China arrugado directamente sobre los huesos, sin relleno entre medio, como si lo que hubo debajo se hubiera ido hace décadas y nadie lo hubiera repuesto. Los ojos eran casi blancos, de esos que ya no enfocan bien, pero que te miran de todas formas. Se movía despacio, pero sin titubear, como si supiera exactamente dónde estaba cada cosa en ese local oscuro, sin necesitar ver bien. Le di la lista. Fue marcando los productos sin apuro. Me cobró. Me devolvió el cambio poniendo las monedas directamente en mi palma abierta, una por una, con dedos que se sentían fríos, aunque adentro del local hacía calor de encierro. Me dio lástima, la neta. Pensé que no debería estar trabajando a esa edad. Me fui sin darle más importancia. Llegué a la obra, entregué el material, seguí con mi día. En la tarde empecé a sentirme raro. No como gripa ni cansancio normal de obra. Era una pesadez que venía de adentro, como si algo le faltara al cuerpo. Un hueco que no sabías dónde ubicar. Le eché la culpa al sol y al calor de Silao. Al día siguiente el maestro Candelario me mandó de regreso a la misma ferretería por más material que había faltado en el pedido. La anciana salió del fondo y me sacó de onda. Se veía diferente, no distinta de ropa ni de peinado, diferente en la cara. Las arrugas eran las mismas, pero algo en la piel había cambiado, como si tuviera un poco más de volumen debajo, como si la cara hubiera recuperado algo muy pequeño pero perceptible. Los ojos se veían más oscuros, menos blancos. Me dije que era mi imaginación. Me despachó, me cobró, me puso el cambio en la palma con esos dedos fríos. Me fui. Esa noche me miré al espejo antes de bañarme y me quedé parado un momento. Las ojeras más marcadas de lo normal. Las líneas alrededor de los ojos también. Mi señora dijo que me veía ojeroso, que a lo mejor agarraba fiebre. Me tomé un paracetamol. Tercer día. Cuarto día. Quinto día. El maestro seguía mandándome porque era la única ferretería con ese material específico. Y cada día la anciana se veía un poco mejor. No de golpe, sutil, acumulativo, como ver crecer una planta. Para el cuarto día ya tenía color en las mejillas. Para el quinto ya caminaba más recto, con una energía que el primer día definitivamente no tenía. Yo iba al revés. Cada mañana el espejo me devolvía algo peor. Arrugas que no habían estado ahí la semana pasada.
una palidez que mi señora ya no podía atribuir solo al cansancio. Un temblor leve en las manos al agarrar la cuchara del desayuno. Me pesaba hasta levantarme de la cama. Tenía 34 años y me sentía de 60. En la obra los compañeros preguntaban si estaba enfermo. El quinto día, mientras la anciana me ponía el cambio en la mano, lo sentí claramente por primera vez. Era un jalón muy sutil que venía exactamente del punto de contacto entre sus dedos y mi palma. Como cuando acercas dos imanes y sientes la fuerza antes de que se toquen, pero al revés. Algo saliendo de mí hacia ella. Algo que no era calor ni electricidad. Era otra cosa sin nombre en la física, pero que el cuerpo reconoce de inmediato cuando ya lleva 5 días perdiéndola. Retiré la mano de golpe. Las monedas cayeron al suelo. La anciana me miró, y por primera vez en 5 días sonrió. No fue sonrisa de amabilidad ni de sorpresa. Fue la sonrisa de alguien que sabe que acaban de descubrirla, pero que no le importa porque ya tiene lo que necesitaba. Los ojos que el lunes eran casi blancos, me miraban ahora con café oscuro. Vivos, enfocados perfectamente en mi cara. Me agaché a recoger las monedas sin tocarle la mano. Me fui. No volví. Le dije al maestro que esa ferretería había cerrado y que buscara otra. Nadie preguntó más. Tardé 3 semanas en recuperarme. Mi señora dice que las arrugas que agarré esa semana no se me fueron del todo. Yo creo que tiene razón. Creo que le di 5 años sin saberlo, 1 por día, moneda por moneda. Y lo peor es que no sé cuántos antes que yo pasaron por esa ferretería, sin notarlo a tiempo. El Javi se salvó porque tuvo la intuición de soltar la mano a tiempo. ¿Cuántos no la soltaron? ¿Cuántos salieron de esa ferretería sintiéndose raros y le echaron la culpa al trabajo, al calor, al estrés? La anciana sigue ahí, detrás de su mostrador, esperando al siguiente que entre solo a pedir material y le extienda la palma sin pensarlo 2 veces. Uno no sabe quién tiene enfrente hasta que ya es tarde. Cuídense las manos, comunidad. Eso es todo por esta noche. 7 albañiles. 7 historias que cargaron en silencio durante años antes de atreverse a contarlas. Porque así es este oficio. Uno dobla el lomo, levanta paredes, vacía losas, y a veces lo que levanta no quiere quedarse levantado. Si tienes una historia que no te has atrevido a contar, mándanos tu testimonio al correo de la descripción. Este canal existe por ustedes. Cuídense mucho. Que Dios los lleve bien a todos los que trabajan con las manos. Esto fue Relatos Jamás Contados. Nos escuchamos pronto.